Iglesia, ¿cómo estamos? ¿Y en victoria? ¿O en la batalla, en la lucha? Pero llenos de fe, de optimismo, de esperanza, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Hay alguien que ame al Señor aquí? Y lo amamos con todo nuestro corazón, porque no podemos de otra manera responder un amor tan grande, que nos amó cuando éramos todavía enemigos de Dios. Él nos amó y nunca se dio por vencido, y por eso estamos aquí hoy, solamente por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada en el capítulo 5 de Marcos? Nos gozamos. Mi hermano Mike trajo un mensaje precioso que Dios lo usó para bendecirnos, y todavía seguimos, como decimos, masticando ese mensaje, esa palabra. Y Mike nos habló algo muy importante. Dice que en Marcos 5 nos habló de cuando Jesús entra en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra prueba, en nuestra lucha, en la enfermedad. Y empezó a explicarnos y compartió sobre las cadenas que son rotas en el caso del endemoniado gadareno, que llegó, dice, y Jesús lo liberó. Y después dice que estaba vestido a los pies de Jesús y quería seguirlo. Es increíble. Y eso, una de las cosas que nos enseña es la importancia de nuestra historia, la importancia de nuestro testimonio. A veces decimos, pues ¿quién quiere saber de mi pasado? Nada bueno hice. Pero es importante, porque cuando compartimos nuestra historia, de dónde nos sacó Dios, crea suficiente fe en la otra persona para poder creer también a Dios, poder entregar sus vidas para que Dios haga algo increíble. Ese hombre vivía entre las tumbas porque nadie lo quería, no había esperanza para él, pero Jesucristo llegó y le cambió su mundo. Eso es precioso, lo mismo que hizo con nuestras vidas. Después habló de los sufrimientos ocultos. Cuando llegó aquella mujer entre la multitud, se metió sabiendo que no era correcto que ella llegara en el momento cuando Jesús estaba hablando, porque se dirigía a hacer una sanidad. Sin embargo, ella, sabiendo que no podía bajo la ley acercarse, se acercó con el flujo de sangre y tocó el borde del manto de Jesús. Esa fe que le dio ese milagro tan precioso, y no solamente la sanó, sino que recibió salvación. Eso es increíble, la misericordia de Dios. Y después vimos a Jairo desesperadamente pidiendo por su hija, y por el retraso de la mujer con el flujo de sangre, su milagro necesitaba ser más grande, porque primero llegó por el milagro de la sanidad, pero recibió el milagro de la resurrección de su hija. Y lo que nos enseña es que Jesucristo nunca llega tarde. Él llega a tiempo y nos da aún más de lo que nosotros pedimos. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, porque hoy vamos a entrar en Marcos capítulo 6. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de dirigirme a tu iglesia. Qué honor, Señor, sabiendo que si no fuera por tu gracia y tu misericordia, esto no sería posible. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Dios bueno, que nos hables. Habla nuestra necesidad, habla nuestra desesperanza, habla nuestra incredulidad. Habla, Señor, a nuestras vidas, te lo pedimos, mi Dios. Y te pido, Dios bueno, que me uses como un oráculo de tu palabra para hablar verdades, Señor, que crean fe en nuestras vidas para poder recibir, Señor, con fe lo que tanto necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Marcos 6. Seguimos en el tema de Jesús Rey, y de verdad que Jesucristo es Rey, y lo podemos ver en capítulo tras capítulo. Y hoy Marcos 6 nos habla de otra realidad, que no todos responden a Jesús de la misma manera. Cuando Jesucristo llegó a cualquier lugar que iba, la gente lo recibía, muchos con agrado, otros con desagrado, especialmente los religiosos. Y la gente, había diferentes maneras de reacciones que tenían. Otros lo conocían como el Mesías y sabían que él traía el poder de Dios para sanar, y se postraban a los pies de Jesús pidiendo el milagro, y Jesucristo les daba el milagro. Pero otros venían con otra actitud, y entonces no todos respondían de la misma manera a la presencia de Jesús. Y uno de los problemas más
claves en la manera como reaccionaban ante la presencia de Jesús es que muchos se habían familiarizado con Jesús. Hablamos temprano de cuál es la trampa que nosotros enfrentamos en la vida, y eso pienso yo que es una de las peores trampas donde muchos caemos cuando nos familiarizamos. Cuando decimos, oh, es el hermano William es, no. Y empezamos a familiarizarnos y a descontar y a hacer menos cuando sabemos que todos somos útiles al Señor, somos vasos que Dios puede utilizar. Y entonces venimos a familiarizarnos y a hacer. A veces hemos tenido personas que los tenemos en alta estima, y empezamos y buscamos una relación con esa persona porque lo tenemos en alta estima. Pero cuando pasamos ya tiempo con esta persona, la persona hace el tiempo para pasar con nosotros. Podemos ir a tomarnos un café, podemos invitarlos a almorzar, podemos visitar su casa, y empezamos a tener esta familiaridad con esta persona, que esta persona empieza a perder el valor y la estima que antes le teníamos. O sea, ya decimos, oh, ya me fui esta vez. Pero no es lo mismo como la primera vez que nos sentamos. Wow, me fui a tomar un café porque sabíamos que era algo importante. Era un tiempo especial para nosotros. Eso se estaba sucediendo en lo que leímos en el capítulo 6. La gente se familiarizó con Jesús y cayeron en la trampa que el enemigo había tendido de familiarizarse. Dice que el capítulo 6 nos muestra 3 escenas que se conectan. La primera es un lugar donde Jesús es rechazado porque se familiarizaron con Él. La segunda escena es una misión donde Jesucristo envió a sus discípulos. Y la tercera es la multiplicación, donde Jesús revela el corazón del discipulado, que es la dependencia a Dios. Si vamos a servirle a Dios, si vamos a trabajar para que el reino de Dios llegue aquí a la tierra y podamos encontrar corazones abiertos para recibir el evangelio, tenemos que empezar a entender que nuestra dependencia es solamente en Él y no en lo que nosotros tengamos o poseamos, porque muchas veces creemos que es el talento. Oh, yo sé cantar, yo sé hablar muy bonito, yo puedo hacer esto, a mí no me atemoriza hablar con la gente, yo puedo hacer esto. Y empezamos a poner en lo natural lo que es sobrenatural. Y entonces empezamos a depender en lo que yo poseo, en lo que yo tengo, y no depender 100% de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y esa es una gran trampa también. Y hoy la pregunta es sencilla, pero a la misma vez es profunda. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús cuando ya lo conocemos? Porque nos familiarizamos, ya conozco a Jesús, yo entregué mi vida al Señor, yo voy de vez en cuando a la iglesia. Pero el Señor es lleno de gracia y misericordia, y a veces llego de vez en cuando a la iglesia porque el Señor me da la gracia para hacerlo. Nos estamos familiarizando en esta relación, estamos conociendo a este Jesús que es bueno, y Jesús no nos rechaza, pero nos estamos familiarizando. Y ese es un gran problema, iglesia, porque estamos abusando de una gracia, de una libertad, la convertimos en un libertinaje. Y decimos, está bien, hoy es el domingo de Super Bowl, hoy me quedo en casa. Mejor me quedo a hacer el almuerzo para que nos gocemos en la tarde. ¿Y el Señor? Y el Señor nos llama, porque Dios quiere todo de nosotros, no quiere nada. O me das todo o no me des nada. Y esa es la relación con Dios. O soy mitad de este mundo o soy la mitad de Dios. Dice Dios, yo no quiero eso. Si vas a entregarme todo a frío, yo preferiría que fueras frío y no tibio. Porque si no, encontramos la palabra en Apocalipsis que dice, te vomitaré de mi boca. Y Dios está buscando relaciones íntimas, sinceras, honestas, entregadas, y no relaciones a medias. Y yo pienso que cada uno de nosotros, especialmente los que estamos casados o tenemos novios o novias, decimos lo mismo. Yo no quiero una relación contigo a medias. O eres mi esposo, pero yo no quiero medio esposo. Quiero un esposo completo. Un esposo que es dedicado al hogar, dedicado a la pareja, que se esfuerza por dar lo mejor en el hogar. Lo mismo pide Dios de nosotros. Porque lo más peligroso espiritualmente no siempre es la falta de perdón,
sino a veces puede ser la costumbre. Nos acostumbramos a las cosas. Nos acostumbramos inclusive a decir lo siento, y eso Dios me habla a mí. No crea que solamente a ustedes les está hablando, me está también hablando a mí. El pastor vino a tirar piedras, pues yo las estoy recibiendo primero. Porque Dios dice, es mi esposa, hoy no le voy a decir que me disculpe o que me perdone por lo que dije o lo que hice. Es mi esposa. Ella, pues ni modo que se divorcie porque no le pedí perdón. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón, seamos sinceros. Seamos una persona aquí y allá. Decimos en mi tierra, el perico donde quieres verde. Que seamos la misma persona. Cuando no nos salgamos de nuestra personalidad, del carácter, de quiénes somos, dependiendo de con quiénes nos rodeemos. ¿Saben de qué estoy hablando? Seamos los mismos. Seamos la luz, seamos la sal de esta tierra. Que donde la gente diga, esta persona no es igual. Hay algo en esta persona. Y cuando nomás dedican unos momentos para conocernos, ya saben quiénes somos. Y es lo que Dios quiere, relaciones sinceras, reales. Y eso me lleva al punto número 1 que dice, la familiaridad puede endurecer el corazón. Vamos a leer Marcos capítulo 6 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde llegó? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ninguno, no dice algunos, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice que cuando llegó Jesús, Él llegó a su tierra, pero ya no llegó como el niño que jugó entre ellos, sino que ya venía como alguien diferente, ya traía a sus discípulos con Él. ¿Y qué decía la gente? ¿Ese no es Jesús? ¿Quién se cree este? Ese es el hijo del carpintero, ¿no? El hijo de María, que están todos sus hermanos aquí, estos vagos que están aquí con nosotros, ¿no son estos? Las hermanas no están acá. ¿Y este? Se ve que sí sabe, se ve que hace milagros, que hay algo en él. Pero se familiarizaron mucho con Jesús. Y Jesús no pudo hacer milagros entre ellos, porque no le vieron el valor. No vieron en realidad quién era. No pudieron entender que el poder de Dios estaba en Él para hacer los milagros que Él quería hacer. Se perdieron la oportunidad. Se perdieron la oportunidad de entender que tenían a Dios en carne delante de ellos, porque decían: ¿no es este el carpintero? Dios caminando en medio de ellos, y no podían entender, no podían ver, porque la misma familiaridad de haberse acostumbrado a verlo los cegó y le cerró su corazón. Y eso es algo que debemos de tener cuidados, iglesias, porque no podemos cerrar nuestro corazón para ver que Dios puede hacer cualquier cosa a través de cada uno de nosotros. Y no debemos familiarizarnos. Dijeron: este es el carpintero, el hijo de María y sus hermanos Es como si dijeran: los conocemos, sabemos de dónde viene. No puede ser más que esto. Y dudan de su identidad y de su palabra. Y aquí está la trampa. La familiaridad se puede convertir en desprecio cuando el corazón no está dispuesto a rendirse o a aceptar el plan de Dios. Marcos dice que se escandalizaban de él.
¿Qué quiere decir la palabra escandalizar? Implica tropezaban. Jesús debía ser la roca de salvación y en ese momento se convirtió en la piedra de tropiezo para todos ellos. Porque su corazón había endurecido por la incredulidad y por la familiaridad. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A veces el mayor rechazo no viene de las personas ajenas, sino de las personas que están cerca de nosotros, dentro de nuestros círculos, dentro de nuestra familia. Dicen, no, pues, ¿no te acuerdas lo que hacía? Yo sé que ahora dice que se cambió de religión y yo sé que ahora dice que ya hace otra cosa, pero no pueden ver la transformación de Dios. Endurecen su corazón y no aceptan lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Yo prefiero que así como antes, cuando se ponía bien alegre, cuando hacíamos fiestas, yo lo prefiero así que ahora no aceptan que Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas. El texto también dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro y estaban asombrados, y Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No significa que Jesús no tenía el poder para hacer milagros, sino que Dios no derrama su bendición donde el corazón insiste en resistir y tratar a Cristo como un simple humano que simplemente hacía buenas obras. Y Jesús se maravilla de la incredulidad de esta gente, diciendo, gente que no tenían fe. Y aún viendo los milagros que él hacía, Jesucristo se asombró de la falta por la incredulidad de ellos. Y hay dos cosas que siempre Jesucristo se asombra: la falta de fe, la incredulidad de las personas, pero también de las que tienen mucha fe. Como el caso de aquel soldado, el centurión que llegó porque estaba su siervo postrado en cama y le dice, nunca había visto tanta fe. ¿Por qué? Le dice, yo no soy digno que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesucristo dice, wow, no he visto tanta fe. ¿Tienes fe? Jesucristo observa cuando hay fe, pero también observa cuando no hay fe. Es peligroso acostumbrarnos a Jesús. Y esto sucede también en casa. Cuando escuchamos su palabra y no obedecemos. Es la palabra de Dios, yo sé que es lo que dice, pero yo prefiero hacer esto porque es lo que yo quiero hacer. Escogemos en qué áreas de nuestras vidas vamos a rendirlas o en qué áreas de nuestras vidas las vamos a guardar para nosotros mismos. Nosotros decidimos lo que queremos hacer. Cuando sabemos de Dios, pero decimos, no, yo voy en mis propios términos, voy a entregar mi vida a Dios. He estado buscando de Dios, pero todavía no me voy a entregar porque lo voy a hacer cuando yo decida hacerlo. O aquellos que admiran sus obras, como en el caso de estas personas, pero no abren su corazón a Él. Hoy Dios nos llama a volver a la fe básica. Y no es decir, conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, sino confío en Jesús. Porque muchas personas conocían al Jesús que creció entre ellos, pero nunca se habían rendido ni confiaban en Jesús. Y cuando el corazón vuelve a creer, Jesús no solo transforma a la persona, al individuo, sino que los levanta y les hace discípulos para algo. Y Dios nos llamó para hacer algo para el reino de Dios. No nos llamó simplemente para llamarnos, sino que ahora somos parte, y me encanta decirlo de esta manera, pero nos llamó como soldados de un ejército celestial. Yo no sé ustedes, yo siempre decía entrar al ejército y nunca lo hice. Yo me hubiera visto, me imagino, bien bonito así con mi traje militar. Siempre lo quise y nunca lo hice. Pero cuando vine al Señor y dije yo, wow, en realidad soy un soldado en el ejército de mi Padre Celestial y soy un buen soldado. Le sirvo con todo mi corazón, le soy fiel.
Y me encanta servir en el reino de Dios. Pero Él nos llama, ¿por qué? Porque nos quiere enviar. Él quiere hacer algo de nuestras vidas. Y el punto número 2 es que la misión avanza cuando dependemos no de nuestras habilidades, sino que dependemos de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio un poquito de poder, de autoridad, ¿verdad? No, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fueron llenos de poder. Fueron enviados por Dios, pero no fueron con las manos vacías. Iban llenos del poder de Dios. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Escuche esto. Les envió y le dijo, no lleven nada, porque todo Dios se los va a proveer. Sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. O sea, no lleven repuesto. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaba que los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es interesante las instrucciones claras que les dio el Señor. Los envió con poder, les dijo lo que tenían que hacer, lo que no tenían que llevar, y simplemente le dice, los envío, y donde no los reciban, dice, le va a ir mejor a los de Sodoma y Gomorra que a ustedes, porque yo los he enviado. Es cosa seria, ¿eh? Pero él dice, vayan de dos en dos. El discipulado fue diseñado para caminar juntos. No los envió junto a uno solo, sino que de dos en dos. Fue diseñado para que caminaran de esa manera en comunidad. ¿Para qué? Para poder apoyarse, para poder orar el uno por el otro, para poder ponerse en las manos de Dios y juntos vamos a caminar. Me encanta la manera de verlo, y vuelvo a hablar de la manera militar. Si un soldado cae, no lo dejamos abandonado. Cuando esté herido, simplemente vamos y lo llevamos, porque la guerra continúa. Y en el camino del Señor vamos a encontrar muchas personas que Dios va a poner a nuestro lado, que nos van a ayudar. Muchas madres y padres espirituales en la iglesia que podemos obtener sabios consejos. Esa es la parte del discipulado que me encanta, que el Señor estaba enseñando también. El recibir al Señor y ser salvo por fe a través de la gracia que el Señor nos da, ese es un regalo y es precioso, el mejor regalo que alguna vez vamos a recibir. Está disponible, es instantáneo cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe, y me encanta eso. Pero ese no es el fin, ese es el principio. Ahora caminamos en comunidad. Ahora venimos y nos animamos unos a otros hasta que venga el Señor. Porque todos somos un cuerpo, diferentes miembros. Y nos necesitamos de la misma manera que usted me necesita, yo lo necesito a usted. Necesitamos caminar. Y cuando me siento débil, usted me ayuda, me levanta. Y de la misma manera, si yo lo veo débil, en amor y gracia, lo voy a levantar y vamos a seguir. Ese es el caminar de nosotros. Jesucristo nos envió de dos en dos para tener ese apoyo en comunidad. Yo no puedo entender cómo hay personas, porque los he conocido, que dicen, yo soy cristiano, soy salvo, pero yo no visito ninguna iglesia. Los he conocido. ¿Y qué pasó con congregarnos? Como dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. Jesús les da autoridad sobre espíritus inmundos, y eso nos enseña que la obra del Señor no es solo obra, un trabajo social, sino que es un trabajo espiritual. Yo a veces veo que queremos hacer el bien y está perfecto, que queremos ayudar a la gente, pero hay un problema más grande, el problema del alma.
que tenemos que, vamos a ayudar a las personas, sí, pero también le vamos a hablar de la palabra de Dios, que necesitan entregar su vida al Señor. Esa es la parte más importante. Jesucristo les daba de comer, claro, pero les daba la palabra de salvación también. Y nosotros como iglesia no podemos perder lo más importante por lo cual somos enviados, para la salvación del alma. Y dice que Jesucristo los enviaba con una misión espiritual. Hay realidades que no se vencen con estrategias humanas, sino con la autoridad que solamente recibimos de Dios. Somos enviados por Dios, llevamos el poder, somos revestidos del poder de Dios. Y ahora sí vamos, no en nuestros propios talentos o fuerzas o deseos, sino que vamos con la nube de la unción de Dios sobre nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado y nos ha enviado a hacer. Y es importante mantener nuestros ojos puestos en esa misión. Pero tenemos que buscar y anhelar en ayuno y oración que ese poder de Dios venga en nosotros. Porque no podemos ir confiadamente en lo humano cuando Dios nos ha enviado a una guerra espiritual afuera. Luego Jesús les envía sin llevar nada, sin pan, sin alforja y sin dinero. ¿Por qué? Porque Dios quería formar en ellos una lección vital. No era por casualidad que Jesús les dijo no lleven nada. Porque el trabajo del reino no depende de los recursos que tengamos, depende de nuestra dependencia a Jesucristo. Cuando uno no lleva nada, aprende a confiar en Dios. Podemos pedirle a Dios por nuestro diario, como el maná del cielo. Dependo de que me des maná, mi Dios, para poder salir adelante el día de hoy, porque mañana no tengo por qué preocuparme, porque tú eres el que provees. Y cuando uno no lleva nada, aprende a confiar, y la provisión viene de Dios diariamente. Las puertas de Dios se abren y empezamos a experimentar lo que es la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas, cuando sabemos que Dios nos ha llamado y siempre está con nosotros. Y ahora buscamos la dirección de Dios para ver cuál es la siguiente paso que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios envía, Dios provee. Pero no podemos decir Dios me envió cuando nosotros creemos o pensamos y decimos no me fue muy bien, cuando en realidad Dios no nos había enviado a hacer algo que no venía de Dios. Tenemos que tener ese cuidado. Se los prometo, si Dios nos envía a hacer algo, Él va a proveer siempre. También nos enseña discernimiento. Si no os reciben, sacudid el polvo. Y esto es importante porque el rechazo no significa nuestro fracaso. No nos están rechazando a nosotros. Están rechazando el evangelio de Jesucristo. Están rechazando una relación con Dios. Nosotros no fracasamos. Si no nos aceptan, seguimos adelante. Significa que seguimos hacia el siguiente lugar que Dios nos lleve. Hay temporadas en que Dios nos quita las muletas para enseñarnos a depender de su ayuda. Porque si tenemos todo y vamos a confiar en lo que tenemos, esas son las muletas de nosotros. Estoy apoyándome en lo que tengo. Estoy apoyándome en mi retiro, en los ahorros que tengo, Señor. Voy a ir a trabajo misionero, pero tengo este dinero para hacerlo. Y dice Dios, no, te lo voy a quitar para que empieces a depender de mí. Voy a permitirlo, porque Dios no nos va a quitar algo que ya nos dio. Pero Dios lo permite, ¿para qué? Para que experimentemos nuestra dependencia a Él. Para que experimentemos cómo Dios nos va a proveer y va a ser fiel siempre. Eso nos ayuda a que aprendamos a estar siempre con nuestros ojos puestos en Él, siempre, y no en la tormenta que pueda venir. Y no es falta de amor, sino que es parte de una formación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es que Dios no me ama, por eso me permitió ir por estos. No, Dios lo permite porque está formándonos. Yo les puedo decir que yo en mi vida atravesé una situación tan difícil financieramente y siempre di mis diezmos, siempre di mis ofrendas a la iglesia, siempre fue fiel a servirle a Dios, pero atravesé una situación difícil. Y me recuerdo que estaba una vez meditando y decía, Señor, ¿por qué?
Si tú dices en tu palabra, en Malaquías, que vas a reprender al devorador de mi vida. Pero Señor, yo le he hecho y no reprendiste al devorador. Y me puse en ese momento con Dios cuando empezamos a hablar y decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿No estás tú cumpliendo tu promesa cuando yo he cumplido la mía? Pero la verdad es que Dios está quitándonos lo que nos estorba para poder llevarnos a donde nos quiere llevar. Y en ese momento pude entender que no podía enojarme con Dios, simplemente tenía que rendirme a Dios para que Dios hiciera conmigo lo que Él quería hacer. Y fue durante ese tiempo de prueba y de lucha que Dios pudo hacerme ver lo que Dios quería hacer conmigo. Inmediatamente con mi esposa entramos a la escuela de ministerios y decimos, Señor, porque si me enojo contigo no voy a ganar, pero si yo me someto a ti, tengo todo por ganar. Y dije, Señor, yo voy a hacer eso. Si el enemigo quiere venir con todo contra mí, yo voy contigo con todo para que tú hagas la buena obra en mi vida. Yo te voy a servir, independientemente que me des o no me des, yo te voy a servir. Y es el tiempo que Dios usó para empezar a formarme, para poder usarme en el ministerio. No podemos ver nuestras situaciones desde el punto de vista negativo, decir, bueno, si Dios no hace nada por mí, entonces mejor me voy. Y es cuando debemos aferrarnos más a Dios. Porque el enemigo, como dice Juan 10:10, vino para matar, hurtar y destruir, y es lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y cuando empiezan a venir situaciones difíciles, empezamos a ver desde el punto humano que las cosas no están bien, que algo está mal con nosotros, pero la verdad nada está mal con nosotros, todo está bien. Porque si usted estuviera mal en su manera de caminar con el Señor, el diablo lo deja tranquilo. Ni se mete con usted, ya lo tengo. Yo siempre digo, el diablo está en las iglesias, porque aquí es donde viene a matar, hurtar y destruir. A los que están fielmente sirviendo a Dios, los que están buscando de Dios, a esos son los que el enemigo no los suelta y está buscando cómo desanimarlos para que ya no insistan en entregar su vida a Dios. A los del mundo, donde están haciendo otras cosas, el enemigo no necesita hacer nada porque ya los tiene. Pero aquí es la lucha espiritual. Pero tenemos que confiar porque el que venció al mundo está con nosotros. Y si está en nuestras manos, estamos en las manos de Dios, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su amor. Si Dios está llamando a servir, a discipular y a testificar, no esperemos tenerlo todo. No esperemos decir, ahora sí tengo lo que necesito para servirle a Dios. Dios nos quiere de la manera en que estamos. Empecemos con obediencia. Dios pide obediencia y no sacrificios. Y cuando entregamos nuestras vidas a Dios en obediencia, todo lo demás entra en el plan perfecto de Dios. Dios honra a las personas que dan ese primer paso de fe, aun cuando las cosas no son claras en nuestras vidas. Dice que Jesús no los envió solo, los envió con su autoridad. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de Jesús, qué promesa más grande que podemos tener. Yo una vez me hice un tatú. Y así mi esposa, ya vas. Cuando andaba de hijo pródigo, algunos le llaman vacaciones, pero no, andamos en desobediencia. Andaba de hijo pródigo, estaba teniendo un momento tan difícil. Y en mi tristeza y soledad, porque los años más tristes de mi vida los viví cuando estuve alejado del Señor, le dije a alguien, hazme un tatuaje de un payaso que llora, porque esa es mi vida, soy un payaso que llora. Y me dice, claro que sí. 3 horas me derritió el brazo con tanta tinta. Después me dice, regresa la próxima semana para terminar de ponerle más color todavía. Y después cuando, nunca he tomado, no estaba ni tomado. Si hubiera estado tomado, esa es la buena excusa. Y me quedo yo, ¿qué hice? Ustedes no tienen idea cuántas veces me han derretido el brazo queriéndome quitar eso. Pero no creo en tatuajes,
no los condeno o no los creo. No creo que es bueno, pero si hay algo que podemos tatuarnos es este versículo tan precioso que dice que Él va a estar con nosotros. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo que tenemos que recordar todo el tiempo, todos los días que nos levantamos y nos acostamos. Tenemos que saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta que yo cierre mis ojos a esta tierra, Dios va a estar conmigo, no me abandona, no se aparta de mí. Aun cuando estoy dormido, aun cuando no estoy en mi conciencia, Dios está velando por mí, está velando por mi familia, por mis hijos, y puedo descansar en esa promesa de que Dios va a estar conmigo todos los días. Esta es una promesa preciosa. Y ahora Marcos nos lleva a otro momento en el capítulo 6, donde incluso los discípulos se sienten inseguros e insuficientes. Y es la escena perfecta para aprender quién sostiene la obra del Señor. Y eso me lleva al punto 3, que Jesús multiplica lo poco cuando se lo entregamos. Marcos 6, del 34 al 44, vamos a leer 10 versículos, así es que pongámonos nuestros cinturones. Y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Vio unos cuantos que le seguían, ¿verdad? No, vio una gran multitud y tuvo que compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despidémoslo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, darles vosotros de comer. Y los discípulos se quedaron, ¿está mal Jesús? Ya le pegó mucho el sol. Respondiendo les dijo, darle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Wow. Esto es muy importante, este versículo. Dice que la multitud seguía a Jesús. 5,000 hombres, si eran familias de este país, digamos 4 por familia. Si eran en México, en Latinoamérica le ponemos 10 por familia. No. Por decir algo, eran 20,000 personas. Suponiendo esposo, esposa, 4 hijos. Le ponemos que tuvieran 2 hijos, 20. 5,000, 10,000, 20,000. Era mucha gente. Los discípulos están cansados de estar con Jesús. Hay algunas personas, Jesucristo tenía la gracia de Dios y tenía poder y fuerzas para amanecer. Ya ves que caminaba a medianoche en el mar para asustar a los discípulos, no. Pero tenía mucha energía el Señor, gloria a Dios por eso. Me encanta porque siempre se iba a la medianoche y al desierto a solas a orar con el Padre, y venía con unas, decían en inglés, that was cheating, pero porque se iba a orar a Dios y venía lleno de fuerza y energía era increíble. Y los discípulos, cuando Jesús los ponía a orar, se dormían. Me parecía como las vigilias que hacía yo antes. Yo a las vigilias me dormía. Jesucristo tenía tanta energía y dice que los envió porque los discípulos estaban cansados y Jesús los había invitado a descansar, pero la necesidad aparece. Estos se nos van a desmayar de hambre, Señor. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? 200 denarios, no, pues no. ¿Dónde vamos a encontrar un panadero que nos haga tanto pan? ¿Dónde los vamos? ¿Cómo los vamos? Y empezaron a ver todos los problemas. ¿Cómo? Y es lo que querían comer. La multitud estaba hambrienta. Marcos dice que Jesús tuvo compasión porque los vio como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Fue movido a compasión. Eso es el cumplimiento de una profecía preciosa en el Antiguo Testamento, donde Dios ve a su pueblo desorientado y les promete un pastor fiel. Y eso lo encontramos en Ezequiel 34, 11 y 12. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las voy a ir a reconocer. Son mis ovejas. Los discípulos miran la necesidad y miran la escasez. ¿Cómo compraremos pan? ¿Cómo les damos de comer? Esto no alcanza. ¿Qué hacemos, Señor? Envíalos. Si se desmayan, que ya sea fuera de nuestra vista. Haz algo, Señor, pero terminemos esta reunión. Jesús hace una pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Me encanta. No hubo prisa, no hubo preocupación. ¿Cuántos panes tenéis? Si le hubieran dicho medio pan, con eso le bastaba. ¿Cuánto tenéis? Y esto es clave porque Jesús no comienza a hablar de la manera de nosotros, de escasez, sino que dice, ¿qué es lo que tenemos? Y le dijeron, bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Y ahora se los traen. Y Jesús hace algo hermoso. Toma el pan que tenían, mira al cielo para darle gracias a Dios, lo bendice, los parte en pedazos, se los da a los discípulos. ¿Para qué? Para que los repartan. La oración de Jesús ocurre en las manos del maestro, pero el milagro sucede en las manos de los discípulos. Dice que les da los panes y los peces a los discípulos. Y mientras los discípulos están llevando el pan, el milagro está sucediendo. El pan se está multiplicando, el pescado se está multiplicando. Esto nos enseña algo precioso, iglesia. Dios nos llama a participar en los milagros que Él quiere hacer. Esa es una invitación para creerle, para ser parte de esos milagros. Me encanta porque Jesucristo pudo hacer muchas maneras este milagro, pero lo hizo de la manera donde los invitó a ser parte. Llévenlo, repártenlo. Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros, a través de su poder, cuando nosotros nos pongamos en las manos de Dios para que Él haga esos milagros. Primera de Corintios 27, 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere lo más vil, lo menos, lo más despreciado. Dios nos va a llamar para hacer cosas grandes a través de cada uno de nosotros. Si solamente entregamos nuestras vidas y le decimos, Señor, yo no sé qué puedes hacer de mí, pero aquí estoy. Y Dios dice, es lo único que necesito. No me digas lo que no tienes, dime lo que tienes, y con lo que tienes yo puedo hacer cosas grandes. No nos digamos, yo no sé hablar, yo no sé decir. Dios dice, dame lo que tienes, y con lo que tienes te voy a usar y voy a hacer de bendición para muchas personas. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Al final dice que sobran 12 canastas. Dios no solamente suple, sino que nos muestra su abundancia.
Dios no nos da solamente lo que necesitamos, sino que nos da de más. Y esa es la abundancia, que no es para presumir, sino para enseñar que en Jesús hay más que suficiente. Tal vez tú dices, bueno, yo no tengo mucho. Y eso no es lo que está preguntando el Señor. No me digas lo que no tienes. Tal vez dice, no tengo fuerzas, ya no tengo años, ya viví mi vida. Tal vez dice, bueno, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la capacidad, no tengo el talento, no tengo. Pero Jesús no nos pide lo que no tenemos, nos pide lo que sí tenemos. Nos pregunta, ¿qué tienes? Y cuando se lo entregamos, Él lo multiplica, lo usa y se glorifica a través de lo poco que tengamos. El capítulo 6 de Marcos nos deja 3 realidades y muy claras. Que la familiaridad puede apagar nuestra fe. Que Dios nos llama a caminar en obediencia y dependencia a Él. Y número 3, que cuando entregamos lo poco que tenemos, Él puede hacer algo. Puede hacer milagros. Ahora la pregunta no es qué aprendimos de esta lección, sino qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha hablado este día. Tal vez hoy te puedas identificar con algunos de estos momentos. Has escuchado de hablar de Jesús por tiempos, pero tu corazón ya se acostumbró a escuchar de Jesús. Te familiarizaste con el nombre o con lo que es una reunión. Sabes que Dios te está llamando a dar el siguiente paso, pero dices, no estoy listo. Tal vez después, Señor. O tal vez sientes que tienes poco y piensas que tal vez es insuficiente para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y siempre volteamos a ver, no, el hermano que está acá, ese hermano ora bonito, ese hermano habla bien. Y Dios te dice, no, te pregunto a ti directamente, ¿qué tienes? Porque yo quiero hacer algo con lo que tienes. Dios es el Dios de individuo. Siempre le digo a mis hijos, Dios no tiene nietos, somos cada uno una relación personal. Y Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Y si este es tu caso, este es tu momento. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo obediencia, está pidiendo fe, está pidiendo que pongamos nuestra fe en Él. Así como los discípulos entregaron lo poco que tenían y salieron de la misión sin nada en sus manos, así Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos invita a abrir nuestro corazón. Y si hoy necesitas renovar tu fe, donde dices y reconoces que tu fe en Jesucristo es una fe que se ha familiarizado con esta relación, Dios te llama y te dice, ya es hora. Es hora de que pongas esa familiaridad a un lado y empieces entregando tu vida totalmente a Dios. Rendir cualquier área que has tenido control y no le has dejado a Dios entrar en ella. Pueden ser adicciones, pueden ser cadenas de lo que sea. Conformismo. Cuando Dios te ha pedido obediencia y has decidido hacer lo contrario, o has entregado poco a Dios o casi nada para que Dios pueda trabajar en tu vida. Este es el momento. No dejes que lo familiar te robe la bendición que tiene para Dios para ti. No te quedes donde estás por el miedo de no sé qué va a suceder o qué dirán de mí. Simplemente entrega tu vida a Dios. No retengas en tus manos lo que Dios quiere multiplicar. Rinde tu vida al Señor. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Estoy cerrando este servicio. Hoy es el momento donde puedes dar ese paso de fe que Dios quiere de ti. Abre tu corazón al Señor. Confía en Él y deja
que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Has escuchado este mensaje? Pero no quiero que digas, bueno, yo ya lo había escuchado. Estoy familiarizado con este mensaje. Estoy familiarizado con lo que vas a hacer. ¿Me vas a invitar a aceptar al Señor? Sí. Nos familiarizamos de todo y cerramos nuestro corazón, que es lo que sucedió en el caso de los que vivían cerca de Jesús. Pero Dios quiere que hagas a un lado eso y digas, ok, mi Dios, yo quiero los milagros, yo quiero ver tu poder en mi vida. Yo sé que entregaste tu vida por mí en la cruz. Todo eso lo sé, pero nunca he abierto mi corazón a ti. O tal vez lo abriste en un tiempo, pero no te sientes bien, no has caminado como debiste caminar y necesitas regresar a casa. Dios quiere hacer eso. Dios quiere encontrarse en este momento contigo. Y si este mensaje te ha hablado, este es un buen momento para responder al amor y la gracia de Dios y decir, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, o yo quiero reconciliar mi vida, entregarle todo a Jesús. Y si ese eres tú, con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, a la cuenta de 3, levanta tu mano, quiero orar por ti. 1, 2, 3. Muchas gracias. Veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos. Gracias. Gracias, Señor. Alguien más que diga, Señor, aquí estoy. Veo su mano. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Veo su mano. Gracias. Veo su mano aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden bajar sus manos. Yo las he visto, pero más importante es que el Señor las ha visto. Yo les voy a dar unas palabras. Si le ayuda, ponga su mano en su corazón y dígalas desde lo más profundo de su corazón. Dígaselas al Señor, porque el Señor está escuchando esta oración que está saliendo de sus labios. Y dígaselo. Y oremos todos juntos. Querido Dios, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y vivir una vida sin pecado. Y entregó su vida y murió en una cruz. Derramó su sangre para que yo recibiera el perdón de mis pecados. Su cuerpo fue lacerado para que recibiera sanidad. Pero al tercer día resucitó de los muertos. Y en este día, Jesús, yo abro mi corazón a ti y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. De hoy en adelante, donde tú me guíes, yo te seguiré. En tu nombre oro. Amén. Amén, amén.